En el mismo lugar el opuesto con su conjugado, porque en este caso el número complejo tiene parte real nula, ¿verdad? Solamente parte imaginaria. Y ahora en el caso de Z3, igualmente vamos a encontrar lo opuesto. Primero entonces hacemos una reflexión con respecto al eje horizontal, y al realizar esa reflexión nos vamos a quedar aquí mismo, ¿verdad? Entonces nos encontramos aquí con el conjugado, pero todavía no hemos hallado el opuesto. Seguimos buscando lo opuesto y hicimos la reflexión con respecto al eje horizontal. Ahora hacemos la segunda reflexión que es con respecto al eje vertical. Así que si estaba 7 espacios hacia allá, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces 7 espacios hacia allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí se encontraría entonces Z3 opuesto, el opuesto de Z3. En este caso entonces, ahora, el conjugado de Z3 es igual a Z3. ¿Ya? Entonces, cuando nos encontremos con un número complejo que tiene solamente parte real y parte imaginaria nula, solamente parte real, como es Z3, entonces el número complejo es igual a su conjugado. Pero si nos encontramos con un número complejo que tiene solamente parte imaginaria y parte real nula, como Z4, entonces su conjugado es igual a su opuesto. El otro caso es que sea el mismo número complejo igual a su conjugado y a su opuesto, y es el caso de cuando está en el origen, es decir, 0 más 0i, el número complejo que es igual a 0, el neutro aditivo, que es elemento absorbente multiplicativo también, y su coordenada es 0,0, es decir, se encuentra en el origen. Entonces, si aplicamos reflexión con respecto al eje X, perdón, con respecto al eje horizontal y con respecto al eje vertical, recuerden que esto no es plano cartesiano, entonces no podemos referirnos como de la misma forma. O sea, es isomorfo, pero no podemos referirnos igualmente, como conceptos iguales. Entonces, si nos encontramos en el origen de este plano complejo, aplicamos una reflexión con respecto al eje horizontal, nos encontramos con que su conjugado se encuentra en el mismo lugar, y ahora si hacemos una reflexión con respecto al eje vertical, nos encontramos también en el mismo lugar. Entonces, en el origen, ¿ya? Llamémosle Z0, ¿ya? Es igual a su conjugado y es igual a su opuesto, o inverso aditivo. Por último, vamos a hacer también una apreciación gráfica del módulo de un número complejo. Veamos. Entonces, partamos por el número complejo Z, ¿verdad? Que como coordenada se escribe A, B. Y vamos a representarlo gráficamente y definirlo también geométricamente, digamos, qué es lo que es el módulo. El módulo de un número complejo gráficamente es la distancia de su coordenada hacia el origen. Entonces debemos ubicar la coordenada. Supongamos que la coordenada se encuentra por ahí, ¿ya? Ese es el punto A, B. Significa que hay A espacios hacia los lados y B espacios, ¿cierto?, verticalmente. Podría haber sido, este es un caso solamente, podría haber sido de que, esto es una generalidad, podría haber sido A menor que 0, o B menor que 0, o A menor que 0 y B mayor que 0, podría encontrarse en cualquier cuadrante o encima de cualquier eje, ¿verdad? Pero aquí para generalizar, cuando ubicamos el número gráficamente, queremos encontrar entonces la medida de la distancia que hay desde esa coordenada hacia el origen. Y esa distancia la vamos a llamar módulo. Y se denota así, módulo de Z. O el módulo de A más BI. Como es una distancia, y pueden apreciar de que se forma un triángulo rectángulo, triángulo genérico, que podría haberse formado acá, acá, acá. O quizá no se hubiese formado un triángulo si hubiese estado en pleno eje, porque entonces estaríamos hablando de una medida vertical, perdón, horizontal, pero no estaríamos hablando de una medida vertical, ya que sería 0, no se forma el triángulo, pero vamos a hablar de un triángulo genérico, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta después con algunos ejemplos que en la fórmula que vamos a encontrar igualmente se va a cumplir. Entonces, tenemos esta medida que está acá y que es A, ¿cierto? Perdón, B, verticalmente. Y aquí A, ¿cierto? Horizontalmente.
que serían los catetos de este triángulo rectángulo, y lo que estamos buscando es la distancia, o sea, el módulo, que es la medida de esa línea. ¿Ya? El módulo de z entonces es la medida de la hipotenusa, y por teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Entonces el módulo de z será igual a, por definición de raíz, este exponente lo pasamos acá como índice de la raíz, entonces el módulo de z será igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado. En general eso tenemos. Ahora, ¿cuál es la dificultad que pudimos haber encontrado? Como estamos hablando de distancias, los catetos, ¿cierto?, son medidas mayores que cero. Entonces, podría haber surgido el problema de que nos encontráramos con una medida, por ejemplo, que a fuese menos 4. Y en ese caso, si hubiese sido menos 4, estaría representando una medida de un cateto igual a 4. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Menos 4 o 4. En ambos casos dará lo mismo porque la medida del cateto está al cuadrado. Así que sea mayor que 0 o menor que 0, igualmente va a dar, al elevarlo al cuadrado, la misma medida. Entonces, este mismo, hagamos una reflexión, ¿cierto? Si hubiese sido el caso de que a era menor que 0. Igualmente la distancia es a. El valor absoluto de a, perdón. Entonces sería una distancia igual, mayor que 0. Aquí sería b igualmente. Y la medida del módulo o la distancia, ¿cierto?, de este punto hacia el origen es exactamente la misma. Lo mismo si hubiese estado acá, si hubiese formado acá esto. Igualmente la medida es el valor absoluto de a y aquí el valor absoluto de b, que al cuadrado. Ya sea, si a fuera menor que 0, mayor que 0, al cuadrado igual va a dar mayor que 0. Y b sea mayor o menor que 0, igualmente al cuadrado va a dar mayor que 0, así que no hay problema. Veamos algunos ejemplos de cómo calcular entonces el módulo. Y con esto también podríamos generalizar de que, fíjense, el conjugado, el opuesto de cualquier número complejo, su módulo es igual. ¿Ya? Podemos generalizar a partir de esta visualización. Pero veamos algunos ejemplos para que esto quede mejor entendido. Entonces el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más el factor que acompaña la parte imaginaria al cuadrado. Un error muy común es que cuando están calculando el módulo anotan el i acá. Pero ya se dieron cuenta que cuando está aplicando el teorema de Pitágoras eso no era así. Gráficamente, ¿cierto? Geométricamente cuando lo estamos apreciando. Entonces ahora vamos a calcular el módulo de forma gráfica para algunos de los ejemplos que tenemos acá. Z1. ¿Dónde se encuentra Z1? 3 espacios a la derecha y 4 espacios hacia arriba. Por lo tanto, ahí se encuentra Z1. ¿Cuáles son sus medidas? La del triángulo rectángulo que se forma. En este lado es 4 y en este lado es 3. ¿Verdad? Por lo tanto, ¿cuánto vale el módulo de Z1 o la hipotenusa de este triángulo? El módulo de Z1 o la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces Z1, el módulo, es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, es la raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, el módulo de Z1 es igual a 5. Si esto lo hubiésemos hecho directamente, ¿cierto? El módulo de Z1 es la raíz de a al cuadrado, y a corresponde al valor real, 3 al cuadrado, más el factor que acompaña la parte imaginaria al cuadrado. Y nos iba a dar exactamente lo mismo. Veamos para Z2, como lo que estaba explicando antes, una cantidad menor que 0. Z2 lo podemos ubicar entonces y sería 12 espacios a la derecha y 5 espacios hacia abajo. Su ubicación, ¿cierto?, en el plano complejo. Entonces tenemos 12 espacios a la derecha, ya llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y 5 espacios hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí se encontraría el número complejo Z2. Y lo que queremos es esa medida. Entonces se forma el triángulo rectángulo, cuya medida de los catetos son 12 y 5. Por lo tanto, el módulo de Z2,
que es una hipotenusa, al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 144. El 2 que está ahí como exponente, por definición de raíz, pasa al otro lado como índice de la raíz. 144 más 25 son 169 y la raíz de 169 sería 13. Por lo tanto, el módulo de Z2 vale 13. Pero si lo hubiésemos hecho con la fórmula, el módulo de Z2 es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. ¿Cuánto valdría A en este caso? 12 al cuadrado. Más menos 5 al cuadrado. Igualmente dará, ¿cierto? 12 al cuadrado 144, ¿ya? Más menos 5 al cuadrado da 25. El menos, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? O sea, el menos, al estar al cuadrado, el menos 5, el menos se repite, ¿verdad? Menos 5 por menos 5, menos con menos más, entonces no habría problema. 144 más 25, 144 más 25 también 169. Raíz de 169 también es 13. Y por último, el caso en que tengamos números complejos que se encuentran en pleno eje horizontal o en pleno eje vertical, es igualmente lo mismo. Vamos a darnos cuenta que si bien no se forma un triángulo rectángulo, podemos aplicar la fórmula y es Z3, por ejemplo, el módulo de Z3 es igual a A al cuadrado, el valor real es 7 al cuadrado, más la cantidad imaginaria que es 0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, sabemos que 7 al cuadrado es 49, más 0 que da aquí, 49 sería raíz de 49. Raíz de 49 que es 7, por lo tanto el módulo de Z3 es 7. Y si lo hubiésemos graficado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí se encuentra Z3 y su distancia al origen es 7, precisamente. Y lo mismo entonces ahora para Z4. El módulo de Z4 es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, pero aquí A es 0, no hay parte real, o la parte real es nula, y menos 6 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado es 36, más 0 sigue siendo 36. Raíz de 36 es 6, por lo tanto, el módulo de Z4 es 6. De hecho, podemos comprobarlo. Z4 es menos 6i, por lo tanto, su coordenada se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá. Aquí se encontraría Z4, y la distancia de Z4 al origen es 6 espacios igualmente. Se comprueba entonces, se verifica de que estamos aplicando bien la fórmula. Y funciona entonces para cualquier número complejo, que el módulo de un número complejo está dado por esta fórmula. ¿Bien? Eso por ahora.